En este pasaje tratamos muy especialmente la cuestión del reino de los cielos, que es lo que tenemos aquí delante nuestro. El pasaje está en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25. Y es una escena en el momento en el que Jesús inicia su ministerio. He querido compartir con vosotros esta imagen que espero que estéis viendo, porque lo que vemos aquí es, me hacía gracia, una pequeña región del mar de Galilea, todavía existente, porque esta foto supuestamente es de 2014. El mar de Galilea, a pesar del nombre, no es un mar, es un lago, y por tanto es de agua dulce. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver que se menciona porque nuestro Señor, que fue criado inicialmente en Nazaret, se mudó a vivir a un pueblo pesquero como era Capernaum, donde comenzó a estar y pasó la mayor parte del tiempo, y donde además inició su ministerio, moviéndose de un lado a otro en algunas ocasiones, pero durante gran parte de su vida, lo estableció como base pues, de residencia y de enseñanzas. De hecho, muchas de las enseñanzas de nuestro Señor se producen en este lugar. Bien, vamos a ver el pasaje, como digo, primero, y luego vamos a entrar en él. Es Mateo, capítulo 4, versículos 12 a 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, de la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y al padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En este pasaje lo que el Señor trata es el inicio de su ministerio, o lo que yo he querido llamar la importancia del reino de Dios, porque el reino de Dios es prioritario, hermanos. Ahora bien, a veces confundimos los términos cuando hablamos de prioritario o de urgente, de importante o de urgente. No es lo mismo importante que urgente. No es lo mismo prioritario que secundario. Cuando digo que es prioritario, quiere decir que es lo más importante, que no necesariamente es lo más urgente, son criterios distintos. Por otra parte, que sea prioritario no significa que sea exclusivo. En la mente del cristiano y como parte de sus responsabilidades personales caben muchas cosas, muchas obligaciones, muchas necesidades, muchos compromisos personales. Pero el prioritario es, creo, el reino de Dios. Digo esto para que nadie se confunda con mis palabras esta mañana y tal vez piense que tenemos licencia para vivir en la irresponsabilidad o en nombre del reino de Dios, equivocada y falsamente caer simplemente en la irresponsabilidad personal y no velar por nuestras propias necesidades o por las de aquellos que nos rodean.
Yo no estoy hablando de eso hoy. Eso es una idea equivocada, es una perturbación de lo que yo estoy comentando hoy contigo. El reino de Dios, insisto, es lo prioritario, pero no necesariamente es lo único. De hecho, estás oyendo decir que no debería ser así. Y aquí lo que encontramos es a nuestro Señor que hace del reino lo más importante para sí mismo. Y la pregunta que yo te lanzo en este momento de la predicación es, ¿para quién debe ser prioritario el reino de Dios? Mira, el reino de Dios es prioritario para Jesús, sin duda, aquí lo vemos, pero también debe serlo para sus seguidores, quienes deben profundizar en este reino y deben proclamarlo. Fíjate que para Jesús el reino de Dios es prioritario por varias razones. El capítulo 4, que hemos comenzado en el primero de los versículos, volvamos a ver en el versículo 12, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba en preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, se fue a Capernaum. Acuérdate que Jesús le llamaba Jesús de Nazaret, porque aunque no nació en Nazaret, se pasó gran parte, seguramente toda su infancia y gran parte, como digo, de su juventud. Seguro que todas sus relaciones personales estaban en Nazaret. Y el reino de Dios es más importante que las relaciones sociales que una persona pueda tener. Y aquí tenemos el primero de los ejemplos. Nuestro Señor renuncia a ese entorno en el que se había criado y educado y se va a vivir a otra ciudad. Es cierto que en la misma región, pero otra ciudad, con otras relaciones nuevas, con otras personas, con otro modo de vida. Fíjate que se dice que este Capernaum era una ciudad marítima y por tanto pesquera. Nazaret no era ni marítimo ni pesquero, era un lugar distinto. Y Jesús, en esa dedicación que tiene al reino de Dios, antepone el reino a su entorno social, pero antepone también el reino de Dios a sus relaciones familiares. Date cuenta que se nos dice que cuando Juan, estando preso, y Jesús se entera que está encarcelado, sorprende que Jesús no acuda a auxiliar a Juan el Bautista. Y más bien parece comportarse con cierta, con respeto lo digo, naturalidad y esta indiferencia. Y en lugar de intentar salvar a Juan el Bautista, vemos que su prioridad no es esa. Su prioridad es predicar y enseñar sobre el reino de Dios. Tampoco dedica discurso alguno a defender la causa de Juan el Bautista. Su prioridad es la predicación del Evangelio, del reino. Y fíjate cómo comienza ese primer versículo 17. Desde entonces, que marca un inicio de la historia, un momento en esta etapa de su vida, desde entonces Jesús comienza a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sobre eso volveremos dentro de unos minutos. Pero en segundo lugar, fíjate, por lo que hemos visto, que no solo el reino de Dios es importante para Jesús, que renuncia a relaciones personales, a relaciones familiares, tal vez a una estabilidad. Seguramente había aprendido algo de su padre, José, una profesión en la que poder ganarse la vida. Pero esta renuncia, digo, no solamente se produce en Jesús, sino que es de esperar, y escúchame bien que ahora hablo de ti, es de esperar que para los seguidores de Jesús el reino sea también lo prioritario. Fíjate que los discípulos anteponen el reino de Dios al ejercicio de su profesión. A mí me sorprende y me sobrecoge la contundencia con la que se expresa Mateo en este pasaje. Versículo 18. Andando junto al mar, ve a dos hermanos, Simón y Andrés. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No hizo falta mucho más, por lo visto. Ni más discursos, ni más persuasiones, ni más reflexiones. Versículo 20. Ellos, entonces, en ese mismo instante, dejaron las redes
y le siguieron. Dejaron las redes y le siguieron. No dejaron de ser pescadores. Por eso yo decía al principio que lo prioritario no significa exclusivo. Ellos no dejaron de pescar, porque vemos muchas más veces a lo largo de la historia con Jesús que están los discípulos y Pedro dice, me voy a pescar, y se fue a pescar. Yo no estoy hablando de abandonar nada, estoy hablando de anteponer. Para Pedro, el seguimiento a Jesús y el reino de Dios era más importante que su profesión, y renunció a su profesión para seguir a Jesús. Ni siquiera terminaron su jornada de trabajo. Fíjate que los discípulos anteponen el reino de Dios incluso a sus relaciones personales y familiares. Eso lo vemos en el siguiente llamamiento. Vamos a la Biblia, versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, los dos hermanos, en la barca con Zebedeo, su padre. Estaban reparando las redes rotas de la pesca y entonces les dice, atención, no sabemos lo que les dice, pero atención, los llama y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Date cuenta que no es fácil para una persona renunciar a todo aquello que tiene y que le da el sustento a cambio de nada. Y sí, podíamos decir ahora y empezar a reflexionar todos juntos que el Señor iba a proveer y que el Señor es bueno y que es verdad, todo es verdad. Pero también es verdad, como el Señor dijo, que el Hijo del Hombre, no lo dijo aquí, lo dijo más adelante, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza cuando llega la noche. Piensa que la poca estabilidad que podía tener una persona, antes como ahora, viene a través del trabajo y de su esfuerzo propio, de su profesión de pescador. Y ellos renuncian no solo a su profesión, sino a los ingresos que esta profesión les puede proporcionar a cambio de, si me permites decirlo así, nada. Lo dejan todo a cambio de nada. Fíjate que incluso se distancian o dejan a su padre. En este segundo caso se nos dice, incluso la familia está supeditada al reino de Dios. Debe estar supeditada al reino de Dios. Desde luego este hombre no era un anciano. Los lazos familiares eran muy importantes en la cultura judía. Los occidentales lo vivimos todo diferente. Por eso hemos inventado los asilos y las residencias geriátricas. Y yo no estoy diciendo que estén bien ni mal, ¿eh? Pero, a ver, es de todo el mundo sabido que los niños y los ancianos tienen poca cabida. Por los primeros todavía tenemos cierta simpatía. Por los segundos, en fin, tenemos cierto pánico, porque como la senilidad es algo contagioso, cuando les vemos sabemos que en el futuro seremos como ellos. Muchas veces nos escondemos en lugares donde no les vemos. Perdóname si estoy dramatizando. Otras veces es simplemente porque es mejor para ellos, pero vamos, nadie tiende a sentir una carga por su propio padre en el término físico. O sí, quizás no económicamente, porque tienen sus pensiones o tal vez sus recursos, pero sí porque requieren atenciones. De todos modos, este no es el caso, porque este padre no era un hombre anciano dependiente de los hijos. Lo creo así porque estaba pescando. Si estaba pescando no era un anciano imposibilitado, era un hombre pues, de cierta edad, pero hábil, capaz de trabajar y ganarse su propio sustento todavía. Esto lo digo en favor de que los hijos no estaban desatendiendo a su padre anciano abandonado. Lo importante aquí, para no perdernos en las ramas, es que los discípulos renuncian a todo lo que tienen por seguir a Jesús y adentrarse en el reino de Dios. Esto sí que es importante. Y lo importante también es que, fíjate, 3 personas hay en un barco, 2 responden al llamado de Jesús y la tercera no. ¿Por qué? Estoy hablando de Zebedeo. Bueno, Zebedeo no respondió al mensaje de Dios, al llamado de Jesús, pues porque no quiso, igual que pasa hoy. Predicamos, alguno cree, alguno no cree, y todos ejercen su libertad. Pero este mensaje del reino de Dios es oído por todos y debe ser escuchada por todas las personas, y nosotros somos los responsables de transmitirlo.
Este mensaje de arrepentimiento, porque el mensaje del reino de Dios está aquí, es un mensaje potente, glorioso y contundente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque sin arrepentimiento no hay encuentro con Jesús. Es necesario que el ser humano pecador se arrepienta de la manera en que vive, que reconozca la futilidad de su vida y que inicie una nueva relación con Dios a través de Jesús, reconociendo las ofensas que ha cometido contra Dios. Esa es la condición indispensable. Si no hay eso antes de, el reino de Dios no es para esa persona. Además, ya lo sabes, no lo pone aquí, pero lo sabemos todos, el arrepentimiento es la condición para el perdón. Vemos en la Biblia que si hay arrepentimiento por parte de la persona, hay perdón de pecados por parte de Dios. No arrepentimiento, no hay perdón. Y no hay posibilidad alguna de establecer la relación con Dios. Esa relación perdida ya con Adán y Eva no se puede volver a restaurar porque el pecado nos lo impide. Tampoco es que haya condenación explícita de parte de Dios para el ser humano por haber hecho esto, no arrepentirse, y por eso le envía al infierno. Esto no es así. Bueno, yo doy mi opinión. Yo creo humildemente que Dios, cuidado, escúchame bien, Dios no manda directamente a nadie al infierno por no haber aceptado ingresar en su reino, sino que simplemente el humano caído, separado de Dios por su condición de pecador, pues lo único que le aguarda es el fatal destino natural al que está abocado. Esto es la condenación eterna. Sí, sí, oyente, de internet o en directo, todos estamos condenados por naturaleza. Si no hacemos nada, vamos todos al infierno. Y no es Dios quien nos condena, es nuestro propio pecado. Lo único que hace aquí Dios es juzgar y valorar. ¿Qué es lo que he hecho yo con mi vida? Pero bueno, esto es de un discipulado básico, ¿no? Solamente te lo estoy recordando. No es Dios quien directamente... Dios, en todo caso, lo que hace es salvar a algunos, que son aquellos que se han arrepentido. Bueno, no quiero abundar demasiado en esto. Por tanto, si hay arrepentimiento, que es lo importante, y hay perdón de pecados, que siempre lo hay por parte de Dios, y se cumple lo primero, se concede el perdón al humano arrepentido, se restaura la relación con esa persona y se establece una nueva relación entre padre e hijo sin separación a causa del pecado. Y esto es propio de los hijos, perdón, de los ciudadanos del reino. Perdón, no, porque estos ciudadanos del reino en otros pasajes son tratados como hijos de Dios. Lo que pasa es que tiene connotaciones distintas. Y hoy el tema es el reino de Dios y no los hijos de Dios. Fíjate que este reino de Dios, también llamado a veces reino de los cielos, no es un imperio humano al uso del imperio romano o el imperio babilonio. No es una potencia mundial de las que podamos haber leído los libros de historia, porque el reino de los cielos es una entidad espiritual que está fundado en la obra de la redención de nuestro Señor Jesús y sellado, marcado cada uno de sus ciudadanos, uno a uno por el Espíritu Santo. Ya sabes que solo hay una manera de entrar en este reino de Dios, te lo recuerdo, todo de discipulado básico también, que es por la regeneración espiritual. Ya sabes que el reino de Dios es como una semilla, dice la Biblia también, que se tira al suelo, ¿te acuerdas? No hablo de la parábola del sembrador, que está hablando de otra cosa. Bueno, todo esto lo puedo argumentar con versículos que anotaba mientras preparaba este sermón, pero no te voy a abrumar ahora con las citas. Si acaso me las pides por email y muy gustosamente te las proporciono. Volvamos. El reino, digo, es como una semilla arrojada al suelo. Dice en otros lugares es como una semilla de mostaza, ¿te acuerdas? Que es una semilla muy pequeña, pero luego llega a ser un árbol muy grande, incluso como la levadura. Y no hablo de la levadura de los fariseos. Hay un lugar en el Nuevo Testamento, me acuerdo ahora, en el cual se habla de la levadura en términos buenos y se dice que el reino de los cielos es como esta levadura, Mateo 13, que crece con el tiempo. Porque este reino de Dios es un reino presente y futuro a la vez. Es un reino que ya existe entre nosotros, aunque su máximo esplendor está todavía por llegar. El reino de los dioses es justicia, paz, gozo y fe y santidad en el Espíritu Santo. Te lo dice Romanos. El reino de Dios es el reino de la verdad y está estrechamente relacionado con la noción de iglesia, aunque no es lo mismo el reino de Dios que la iglesia. Lo que sí sucede es una cosa muy interesante. Los miembros de la iglesia son los ciudadanos del reino, que son los cristianos.
Mira, como todos los reinos, el reino de Dios tiene ciudadanos, tiene gobernadores y tiene leyes. El gobernador, porque solo hay uno, es Jesucristo, el Salvador. Los ciudadanos son los regenerados, lo acabo de decir al principio, y las leyes son los preceptos bíblicos, así de sencillo. Y los ciudadanos del reino se describen, y lo vamos a ver muy pronto, la semana que viene, como los pobres en espíritu, ¿te acuerdas? Capítulo 5, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores, los limpios de corazón y los sedientos de justicia. Las personas íntegras, que aún estando en este mundo corrupto y muy lejano de lo que es el reino de Dios, viven aquí como extranjeros y peregrinos a la luz de lo que son los preceptos de la ciudadanía que ellos tienen en el reino al cual pertenecen, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos está establecido y reconocido en los corazones de los pecadores en un primer momento, pero tengo unas palabras hermosas que decirte. Escúchame bien. ¿Estás escuchando? En el futuro será mucho más que eso. Será más espectacular. Y no es la palabra más adecuada, porque no se trata de dar un espectáculo, pero será algo mucho más grandioso y mucho más evidente a todos. Piensa que este reino de Dios, en la medida en que Dios establece su reino en los corazones de los pecadores que vamos creyendo en Él, crea para sí mismo un reino en el que Él gobierna y dispensa privilegios y intensas bendiciones a sus ciudadanos. En otras palabras, estoy diciéndote, por si me he perdido yo conmigo mismo en este circunloquio, en el reino de Dios no hay el desamparo que a veces puede parecer que yo sugería al principio de este sermón, cuando las personas abandonaban lo poco que tenían para abrazar la nada. Porque cuando te conviertes en ciudadano del reino de Dios, el propio Dios te bendice y cuida como ciudadanos de su reino. Y a veces me acuerdo de los privilegios que tienen los ciudadanos de su reino. Yo tengo una pariente que no es española, pero lleva muchos años viviendo en España. Y entiende, y yo creo que no sin motivo, que tiene más interés para esta persona ser ciudadana de su propio país, aunque lleva más de 25 años en España, que solicitar y asumir la ciudadanía española, cosa que nunca ha pretendido. Y es que es cierto, porque los reinos, al menos los buenos reinos, velan por sus ciudadanos. Yo no sé si España es un buen reino o un mal reino, no es ni el momento ni el lugar para hablar de estas cosas. Pero ¿te acuerdas en marzo? No, tal vez, no, finales de abril, mayo fue, con la crisis del COVID, que el gobierno español fletó algunos aviones que envió a ciertos lugares del mundo para repatriar a españoles que estaban no necesariamente enfermos, pero debido al cierre de las fronteras, aislados y sin poder regresar a sus casas. Eso hacen los buenos reinos, velan y cuidan de sus ciudadanos. Y el gobierno, pues, hizo este flete de aviones, los llenó de ciudadanos españoles que trajo de vuelta a sus casas. En la medida en que el hombre cristiano regenerado responde al gobierno de Dios y obedece a las leyes del reino, se produce una nueva relación con Dios. Lo acabo de decir, pero también sucede que se produce una nueva situación en la realidad. Segundo aspecto. Si todos los que somos ciudadanos del reino obedeciéramos verdaderamente las leyes y las normas de nuestro reino en todos los dominios de nuestra vida, el mundo sería otro. Hoy el mundo sería diferente. Y si el mundo no es mejor hoy es porque yo fracaso repetidamente en ejercer mi ciudadanía del reino cuando me muevo en este mundo que estoy transitando ahora mismo. La buena noticia es que desde este momento en el que Jesús nos habla, comparte y enseña del reino de los dioses y dice que el reino de Dios se ha acercado, pues el reino de Dios está más cerca de lo que ha estado nunca antes en la historia de la humanidad. Se ha hecho más accesible para el ser humano. ¿Tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo?
Ahora me encantaría, no lo voy a hacer por amor al tiempo, pero me encantaría recordar cómo eran las experiencias espirituales que tenían los judíos, que eran amantes y celosos de su Dios. No eran como las nuestras, porque no tenían el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, porque no tenían la palabra de Dios para que les dirigiese. Era todo mucho más difícil, más esporádico, si cabe, era todo más intangible. Nosotros vivimos en un momento de la historia absolutamente privilegiado, porque Jesús, el gobernador de nuestro reino, es el colmo de la revelación de Dios. Sí, hermano, el reino de Dios se ha acercado. Lo decía Jesús, que lo ha hecho varias veces en este pasaje. Es el reino que se ha acercado, no las personas las que se han acercado al reino. Esto tiene algo de bonito y de bueno, tiene algo de preocupante. Lo que tiene de bueno es porque está más cerca y es más fácil acceder al reino de Dios e ingresar en ese reino, porque es más palpable ahora y más fácil encontrarlo para el humano que se lo propone de lo que fue hace 3000 años. Lo malo es que relativamente pocas personas ingresen en este reino de Dios. Lo malo es que el reino de Dios parece no interesar suficientemente a la humanidad. Y es una pena, porque el reino de Dios es para todas las personas sin distinción, aunque no sin excepción. Esto me lo habéis oído decir varias veces. Y una vez más, explico la frase. Cualquier persona que se lo proponga, dado que el reino de Dios se ha acercado, puede ingresar en este reino de Dios. Pero cuidado, Dios no es el Dios del buen rollo. Y no cualquiera va a entrar en el reino de Dios. Yo mismo te he dicho la condición para ingresar en el reino de Dios hace un rato. Solo es a través de la regeneración. Si no hay regeneración, no hay ingreso en el reino de Dios. Porque el reino de Dios lo inaugura Jesucristo y Él se convierte en el gobernador de este reino a sí mismo. A mí me gusta mucho el pasaje de Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en los postreros tiempos, vamos a decirlo en palabras del siglo XXI, una paráfrasis. Dios ha hablado muchas veces en la historia, pero hace poco habló a través de su mismísimo Hijo Jesucristo, que es la imagen misma de Dios, que comparte su naturaleza, que es el resplandor de su gloria. Fíjate que este reino de Dios tiene un tremendo poder liberador. Jesús predica, enseña y sana integralmente a las personas. Jesús sana enfermos físicos, sana deprimidos, lo dice con otras palabras, pero es lo que hoy llamaríamos deprimidos. Digo, sana enfermos, deprimidos, endemoniados, dementes y paralíticos. Jesús hoy sana a enfermos, deprimidos, endemoniados, dementes y paralíticos. Y los ciudadanos del reino podemos contar 101 historias aquí entre todos en las que hemos visto el obrar de Dios en las personas. Un rato hemos oído una historia que nos reafirmaba en eso. Es triste para mí a veces que hayamos convertido esta sanación de nuestro Dios a veces en un espectáculo espiritual y no tanto en un ministerio discreto, sanador, restaurador, que es donde generalmente se produce la obra de sanación de nuestro Dios. El reino de Dios contiene también la predicación para los no arrepentidos. El reino de los cielos, el reino de Dios, contiene enseñanza para los que sí son arrepentidos. Esto me interesa mucho. Fíjate que se mencionan las dos cosas por separado. Se predica el evangelio, se predica el reino de Dios, se predica a los que no lo conocen para darles la oportunidad de creer en él. Pero a aquellos que sí lo conocen, se les enseña
para que lo conozcan más. Y esto debe estar presente en nuestras iglesias y en nuestra vida. Y concluyo, hermano, concluyo, que me escuchas en directo o en diferido a través de una grabación. ¿Qué es lo más importante para ti? Ahora estoy hablando de ti, ahora lo que queda lo voy a dedicar a ti, a tu reflexión. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cómo vives el reino de Dios? ¿Es el reino de Dios lo más importante para ti? En otras palabras, ¿ser discípulo de Jesús es lo más importante para ti? Claro, te ves obligado a decirme que sí. No contestes, porque no voy a oír tu respuesta. Porque no puedo, ¿eh? Pero tampoco me importa que yo la oiga. Lo que sí importa es que tú te contestes a ti mismo, con honestidad. ¿Es lo más importante del reino de Dios para ti? ¿Más importante que la estabilidad emocional, física, económica? ¿Es más importante que las relaciones? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu posición económica por el reino de Dios o tus relaciones personales y familiares? Recuerda que no es una tontería renunciar a lo que no se puede retener para ganar lo que no se puede perder. Así es que esta reflexión merece la pena y te ruego, por favor, que te contestes honestamente y que dediques todo el tiempo que haga falta a contestar estas preguntas. ¿Tú predicas el reino de Dios a los no arrepentidos? ¿Les hablas de lo que es el reino de Dios y del poder que tiene para cada una de las personas que se acercan a Él? ¿O simplemente lo vives con discreción en la intimidad? Como algunos, me temo, les gusta que hagamos. Me refiero a algunos de nuestro entorno social, naturalmente, no en las iglesias. Esta pregunta también es generalizable en nuestra congregación. En nuestra iglesia se predica el reino de Dios a los no arrepentidos, y no estoy diciendo si predicamos un sermón más o menos evangelístico o alguna derivación evangelística en nuestras predicaciones por si alguien que no conoce a Dios, como tal vez pueda suceder esta mañana, reflexione. No, me refiero si realmente en nuestras iglesias hay un énfasis específico por el reino de Dios y su predicación a los no arrepentidos. Y más que en nuestras iglesias, en la nuestra, que es lo que nos importa. ¿Enseñas tú el reino de Dios a los arrepentidos o lo que es lo mismo? ¿Aprendes del reino de Dios para poder enseñarlo a los arrepentidos? Ya sabes que para enseñar primero hay que aprender. Estoy triste porque a veces tengo la sensación que aprender no es una cosa importante en nuestras vidas del siglo XXI. Parece que en el siglo XXI lo importante es sentir, ¿no? ¿No te da la sensación? Sentirte bien contigo mismo, tener paz, tener esos impulsos dentro de mí, tener una experiencia. Ahora todo el mundo tiene una experiencia. Voy a comprar un coche, tengo que tener una experiencia con el coche. Voy a comprar al IKEA y me preguntan cómo ha sido mi experiencia. No sé, voy a librar, ¿qué experiencia es aquella? Mi experiencia siempre es negativa porque salgo con menos dinero del que entro. O sea, no sé que pago con paciencia porque a cambio obtengo algo. O sea, hacer de eso una experiencia. Dice que todo se basa ahora en sentir. Pero y el aprender, el conocer, el entender intelectualmente y existencialmente la verdad del reino de Dios. ¿Es prioritario para ti aprender del reino de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la Biblia, a la lectura de buenos libros, a aprovechar las oportunidades que la vida y esta iglesia te ofrecen para aprender y crecer espiritualmente? Tienes que contestar, porque si no, esto no sirve para nada. Y también esta pregunta es generalizable en nuestra iglesia. Nuestra iglesia enseña el reino de Dios a los regenerados los regenerados que hay dentro, quiero decir, para que crezcamos en este reino de Dios y nos afiancemos en él. La pregunta es importante y también exige respuesta. El reino de Dios no es una trivialidad, no es una afición, te lo acabo de dejar claro, me parece aquí, no es como una inclinación. A mí me gusta volar cometas en el cielo. Sí, soy aficionado a volar cometas, soy aficionado al Barça, soy aficionado a andar por la montaña y
y soy aficionado al reino de Dios. No, 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 porque el reino de Dios no comparte rango con esas aficiones, porque como es prioritario, para que funcione bien, además lo que Dios espera de mí tiene que ascender a la cima del escalafón existencial. Por favor, contéstate estas preguntas. Reflexiona en las respuestas que a ti mismo o a ti misma te das y que el Señor te ayude, que espero, a aferrarte a su reino y a vivir aquí, ahora, como ciudadano de ese reino. Amén.